cordial saludo para todos los estudiantes que conforman este espacio académico, aprendizaje y desarrollo motor. Bueno, ya nos encontramos en el tercer corte, donde orientamos un 10% pues al trabajo y al fortalecimiento de las temáticas que nos hacen falta por ver y un 20% que es a la ejecución y a la realización del trabajo final. En cuanto a la temática del día de hoy es reconocer e identificar algunos términos que nos enfocan y que nos fortalecen todo lo que tiene que ver con el desarrollo motor. Bueno, cuando hablamos de desarrollo motor, nos centramos en todo ese proceso continuo que se realiza para adquirir una cierta habilidad en esos movimientos elementales o simples. Es decir, que el desarrollo motor va desde que nacemos hasta nuestra vida adulta. Y es mirar cómo me voy desarrollando en un proceso secuencial, en un proceso donde voy adquiriendo lo básico y lo básico se va convirtiendo en un movimiento automático. Y en este proceso continuo, pues va participando todo lo que tiene que ver el sistema nervioso con esa generación de impulsos a nivel de esa información. Entonces, lo importante que debo reconocer es que en el desarrollo motor son todos esos estímulos que como docente le doy a la persona que tengo al frente, a la persona que le voy a transmitir algún conocimiento. Y es mirar que a través de un conocimiento estoy estimulando pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo del ser humano. Y es importante direccionarnos que el ser humano está en constante evolución, en constante desarrollo. Y él se desarrolla frente a algunas dimensiones. Para algunos autores lo llaman dimensiones, para otros autores lo llaman esferas. Y es decir, que nosotros estamos en constante evolución a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel intelectual, a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel comunicativo, a nivel artístico. Entonces estamos en constante desarrollo y ese desarrollo pues hace parte frente al tema que veíamos anteriormente cuando hablábamos de las áreas del cerebro. Y esas áreas pues realmente hacen parte en cuanto al desarrollo integral del ser humano. Y es como nosotros como docentes logramos pues estimular no solamente en la transmisión de un conocimiento, sino realmente a través de nuestra labor que podemos aportar en el desarrollo de estas dimensiones del ser humano, no solo a nivel infantil, sino también en nuestra vida adulta. Bueno, cuando ya se habla de ese desarrollo motor, lo primero que debo identificar que es un patrón básico, es decir, que el patrón básico hace parte de ese desarrollo motor. Y el patrón básico es ese movimiento o esa ejecución básica que logra realizar el ser humano y que está dividido en patrón locomotor, en patrón no locomotor y en patrón manipulativo, generando también pues el elemento del equilibrio. A veces en patrón locomotor puedo estimular el equilibrio dinámico, en el patrón no locomotor puedo estimular el equilibrio estático. Entonces es mirar cómo voy identificando estos términos y cómo los voy haciendo prácticos desde mi labor como docente. Cuando ya tenemos estimulado y desarrollado un patrón básico, ese patrón básico se va convirtiendo en una habilidad motriz. Y esa habilidad motriz es cuando yo logro
el desarrollo de un movimiento a nivel automático, a nivel un poco más fácil. Ya no se me hace difícil saltar, sino que ya lo hago de una manera mecánicamente. Esta habilidad se divide en habilidades motrices, en habilidades motoras gruesas, ¿cierto? Y a nivel de habilidades físicas. Es decir, cuando yo hablo de una habilidad motriz física es que logro correr a nivel de un tiempo determinado, a nivel de una superación de obstáculos determinada por el docente. Cuando ya logro transformar ese movimiento grueso en un movimiento un poco ya más mecánico y un poco más perfecto en la ejecución de este gesto. De este gesto a nivel del movimiento, es decir, a nivel de rodar, a nivel de saltar, a nivel de correr, a nivel de correr, saltar, girar y rodar en un mismo circuito, en un mismo momento de la clase que estoy estimulando. Entonces, cuando se habla de esas habilidades, es la capacidad de desarrollar a nivel automático, pues todos estos patrones básicos que hablamos anteriormente. Cada edad y cada etapa de maduración, pues tiene un componente de ejecución de ese movimiento. Es decir, que cuando hablamos de las edades de 0 a 1 o 2 años, estos movimientos son un poco más gruesos y la estimulación está a nivel de los reflejos, a nivel de los sentidos. Cuando ya hablamos de una etapa de desarrollo de 2 a 6 años, ya empezamos a involucrar una serie de actividad de patrones básicos como es gatear, rodar, girar, para llegar ya al elemento de la habilidad motriz cuando hablamos de 7 a 10 años. Entonces ya los niños empiezan a ejecutar un movimiento de una manera más mecánicamente. Y ya cuando se habla pues de una acción específica con un grado de dificultad específica, ya estamos hablando de una etapa de desarrollo de 11 a 13 años. Y cuando ya se habla de una especialidad de ese movimiento, pues ya se está hablando de una etapa mayor que tiene que ver más de 14 años. Bueno, cuando ya tengo desarrollado el patrón básico, ¿cierto? Se convierte en una habilidad. Y cuando ya tengo la habilidad desarrollada, esa habilidad me lleva a adquirir una acción motriz. ¿Y qué es una acción motriz? Es la capacidad de realizar un movimiento específico con una técnica adecuada. Es decir, que ya salto de una manera técnica, que ya cuando salto mis pies no suenan al caer, que ya sé identificar que el salto está conformado por una serie de movimientos a nivel de mis piernas, de mis brazos y de mi espalda. Es decir, que la acción motriz se conforma de la combinación de un patrón básico, de una habilidad que me genera una técnica en ese movimiento. Entonces, vemos que en la gráfica los niños están pasando las vallas y ya la hacen de una manera técnica, están combinando el patrón básico que es el correr y están combinando la habilidad que es el saltar o el paso de la valla. Y están fortaleciendo y están adquiriendo una habilidad en ese movimiento. Entonces, es importante pues ir identificando estas palabras claves frente al desarrollo motor. Bueno, cuando ya tenemos el patrón básico, ¿cierto? Estimulado me da una habilidad. Cuando ya tenemos esa habilidad estimulada, me da una acción motriz, una técnica. Cuando ya tenemos esa técnica, podemos hablar de las capacidades coordinativas. Y es decir, que las capacidades coordinativas se adquieren a través de la combinación de una habilidad y de una capacidad
física. ¿Qué será una capacidad física? La capacidad física es cuando nosotros hablamos de los términos de velocidad, resistencia, fuerza, ¿cierto? Es cuando yo trabajo un elemento de capacidad física con una habilidad, me da una capacidad coordinativa. La capacidad coordinativa pues están divididas de la siguiente manera, y es en busca de una adaptación y de cambios motrices, ejecutando una orientación, un cambio de ritmo, el proceso de equilibrio, diferenciación, acoplamiento, y me da ya una actividad un poco compleja dentro de esa habilidad motriz con un poco o con un grado de agilidad. Y es decir, que logro saltar, superar una serie de obstáculos ágilmente, con un ritmo, con una adaptación, con una anticipación, ya realmente ejecutando ese movimiento que me están pidiendo. Es importante que nosotros identifiquemos como futuros docentes que el desarrollo motor lleva una secuencia. Empezamos con un patrón, ese patrón lo convertimos en una habilidad, esa habilidad se convierte en una acción y esa acción se puede combinar para adquirir una coordinación en ese movimiento. Entonces, ya pues focalizándonos en este tema y fortaleciéndolo, cada estudiante va a proponer una práctica, es decir, que ustedes con lo que puedan tener o asimilar a los elementos que vemos ahí al frente, elementos como pelotas pequeñas, pelotas anteriormente se llamaban pelotas locas, que son las pelotitas que vemos acá, ¿cierto? Cuerdas, aros, zancos. Los zancos, yo si no tengo estos zancos, puedo utilizar potes, puedo utilizar cajas. Entonces aquí voy a mirar la capacidad que tienen ustedes de adaptación como futuros docentes en la implementación pues de asimilación a ese material. Si no tengo bolos, puedo colocar botellas y realizo pues mi parte práctica. Entonces, ¿de qué se trata el taller? Cada estudiante va a realizar una práctica que va a ser su propia propuesta de realizar un circuito coordinativo con la utilidad de los materiales que vemos ahí. Profe, que yo no tengo un aro, pues entonces va a mirar cómo asimila, pues si por allá tiene un cable, entonces ese cable lo hace como si fuera el aro. Y va a realizar un circuito. Aquí voy a mirar qué entienden ustedes por circuito y la aplicación pues de actividades con el material que tenemos ahí al frente. Entonces, un ejemplo. En la primera estación voy a realizar el traslado de la pelota loca con mi dedo índice de un cono a otro cono o de un lado al otro lado. Después me regreso con el traslado de esa pelota, pero no con el dedo índice, sino con el dedo pulgar. Listo, así durante el tiempo que ustedes quieran determinar o con las repeticiones que ustedes quieran desarrollar. Luego la estación 2, entonces será saltar con un compañero, con mi hermano, con mi mamá, con mi papá o individualmente, o voy a saltar en un pie, en el otro pie, o voy a saltar en dos pies. Frente a la utilidad del aro, entonces lo puedo hacer saltando, lo puedo hacer pasando por el aro, lo puedo hacer realizando hula hula con elementos en mis brazos, en mi cuello, en mi cadera, en fin. La idea es que ustedes propongan prácticamente algunos movimientos con algunos materiales que ven ahí. La idea es utilizar lo que más puedan, no solo
quedarme con un elemento. Ojalá pueda ser más de 3 elementos que pueda utilizar en mi circuito. Yo les doy una guía del material, no necesariamente deben de tener todos, pero sí que sea similar al material que tenemos ahí. No es válido que conos, balones de fútbol, baloncesto, no, porque todavía no estamos allá. Estamos en lo básico y es mirar cómo rescato lo popular para estimular el desarrollo motor. Lo popular es algo que es llamativo para todas las edades. Si usted le lleva un rompecabezas a un niño, pues va a llamar la atención. Si le lleva un rompecabezas a un adulto mayor, de igual manera va a llamar la atención. Es mirar realmente como componente pedagógico este material y cómo puedo hacer yo como futuro maestro una demostración. Y la demostración pues se va adquiriendo a través de la práctica que voy utilizando o que voy realizando en este proceso de formación. Entonces, muchachos, pues la idea es hacer una práctica. Ustedes allá en su casa hacen su circuito y realizan la demostración, la ejecución de lo que hacen con cada elemento que les llame la atención. Bueno, cualquier cosa pues estoy a disposición de aclarar dudas respecto al taller y respecto al trabajo final que estamos desarrollando. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Este taller pues tiene fecha límite también pues todo el corte, el tercer corte, más o menos hasta el 10 de junio. Yo ahorita les coloco la fecha en la plataforma para que ustedes estén pendientes. Bueno, muchachos, bueno, muchísimas gracias. Felicitarlos por la disposición que han tenido en el cumplimiento de las actividades y a medida que voy evaluando, pues ustedes van teniendo el aporte de esa evaluación. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos.